Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia Benecer Cunduacán. Les saluda también la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamilet, que me acompañan esta tarde. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor su guianza, su presencia, su poder, su gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, agradecemos esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos el mensaje, el camino, tu verdad. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría, danos revelación en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre eterno, que esta tarde haya palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Bien, mis amados hermanos, el día sábado iniciamos con este tema, que es un tema muy interesante, porque en ello, hermanos, está o estriba llegar al destino, llegar al lugar que el Señor quiere que nosotros lleguemos, al nivel que nosotros, al nivel que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Así que es necesaria la guianza. Yo encontraba un concepto de la palabra guianza, pero aplicado a lo turístico. Y dice que un guía turista o de turista es aquella persona que ofrece un servicio. Y ese servicio, hermanos, se le da a un viajero o a un visitante. Dice que el guía ofrece el servicio de atenderlo, protegerlo, enseñarlo, conducirlo, acompañarlo durante el viaje. Entonces, eso me llama la atención porque es precisamente algo cercano a lo que Dios nos ofrece. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados, hermanos, como las tres personas de la Trinidad, en ofrecernos este servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de la guianza. Fíjese que Dios es tan amoroso con nosotros. Es tanta la bondad y el amor del Señor para nuestras vidas, que Él nos ofrece un servicio, el servicio de la guianza. Nosotros podemos rechazarlo o podemos aceptarlo, pero la guianza del Señor ahí está. Una vez más, repito, está a nuestro servicio. Entonces, Él sabe que nosotros en esta tierra somos viajeros, somos visitantes. En esta tierra vamos de paso, no nos vamos a quedar para siempre aquí, de manera que necesitamos atención. Y ese servicio nos lo ofrece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Necesitamos protección, necesitamos enseñanza, necesitamos conducción, necesitamos que nos acompañe el Señor. Entonces, en el viaje por esta tierra, sea poco o mucho tiempo, necesitamos el servicio, la presencia, la ayuda, la guianza de Dios. Así que hemos estado hablando que la Biblia habla de la guianza de Dios. Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Sí leí bien, ¿verdad? Perdón. Y cuando yo me equivoque me dicen para. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Fíjese. Y dice, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, ahí vemos que el Padre, Jehová, también es guía.
nos ofrece ese servicio. Con el pueblo de Israel, al pueblo de Israel el Padre le ofreció su guianza. Y entonces hablamos acerca de que dentro de las características de la guianza del Padre, una de ellas es que Dios va al frente. Otra, que no participa en los dioses extraños. Que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, o sea, a tener un cambio de mentalidad. Que la guianza del Padre, hermanos, es a llevar una vida de justicia, a llevar una vida, que la guianza del Padre es por amor a su nombre. También, hermanos, que es por medio de la revelación de su palabra. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es más allá de la muerte. También el Señor nos guía más allá de la muerte. O sea que la guianza del Señor es por la eternidad. Si alguno tiene temores y dice, ¿qué va a pasar después de la muerte? No te preocupes. Si tú te dejas guiar en esta tierra por el Señor te ofrece un servicio más allá de la muerte, que tiene que ver con la guianza. También el Señor nos guía de acuerdo a su plan. El Señor, como si nosotros nos dejamos guiar, entonces nos da seguridad. Si nosotros nos dejamos guiar, el Señor nos va a llevar a aquel destino que ya ha sido predestinado, ya ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la guianza del Padre, hermanos, es por medio de su palabra. Él nos guía hacia la vida eterna. Él nos guía en el caminar por la vida para tomar decisiones correctas. Cuando lleguemos a una disyuntiva, cuando llegamos a una encrucijada, el Señor nos ofrece dirección para no equivocarnos. Claro que en la vida nos equivocamos, pero hermanos, con la guianza del Padre o con la guianza de Dios, nosotros sí podemos hacer la voluntad del Señor. Entonces, ahora vamos a hablar, hermanos, hoy acerca de 2 puntos de la guianza del Padre, y de ahí vamos a hablar de la guianza del Hijo. El Padre nos guía hacia lo desconocido. Fíjese, el Padre nos guía por su misericordia. Entonces vamos a ver, hermanos, que el Señor, el Padre, nos guía hacia lo desconocido. Y aquí vamos a ver lo siguiente. La Biblia dice, Isaías 42, verso 16, nos dice de la siguiente manera. En la traducción lenguaje actual dice, llevaré. En la Reina Valera dice, guiaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron. Es decir, caminos, dice la Biblia al día, caminos que ignoran, caminos desconocidos. Entonces el Señor nos guía muchas veces hacia lo desconocido. Porque eso de estar dando vueltas en el mismo lugar, hermanos, eso de dar vuelta en el mismo sitio es un círculo vicioso. Pero en Dios, hermanos, el Señor nos lleva por un círculo virtuoso, ¿sí? Un círculo virtuoso donde el Señor nos lleva por caminos que no conocíamos. Y dice este mismo verso, Isaías 42, 16, los guiaré por senderos que nunca antes transitaron. La Biblia al día, hermanos, dice, por senderos inexplorados, que otros no han conocido, no han entrado a esos senderos. Hermanos, dice entonces el Señor, esta guianza divina, la guianza de Dios, hermanos, nos lleva a conocer lo desconocido. Puede ser que para ustedes esto que estoy diciendo diga, ¿y eso? ¿De dónde sacan esas cosas? Bueno, vamos a la Biblia, 1 Corintios 2:9. Búsquelo si gusta, aunque no lo pongo aquí, pero 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios ha preparado para aquellos que lo aman, aquellos que se dejan guiar por Él, hermanos, cosas que jamás nadie pudo ver,
ni escuchar, ni imaginar. Eso en la Biblia al día, hermano, dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso es algo tremendo, hermanos, porque el Señor nos va a llevar por caminos que nunca antes conocieron. Nuestros padres no los conocieron, nuestros ancestros no los conocieron, pero si nos dejamos guiar por el Señor va a enseñarnos. Mire Jeremías 33:3, es un texto que muchos lo hemos leído, pero dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese verso lo ocupamos muchas veces cuando estamos en angustia. El Señor dice: clama a mí, yo te responderé, aleluya, en medio de la angustia, en medio del dolor. Amén, sí, también es aplicable. Pero aquí este texto habla de cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Pero si clamamos a Él y pedimos que nos guíe y nos enseñe aquellas cosas grandes y ocultas que no conocemos, dice: yo te responderé. Entonces el Señor dice que el que se deja guiar va a ser llevado por caminos que nunca conoció. Por eso hay gente que cuando escucha el mensaje que predicamos dice: ¿qué cosa? ¿Y de dónde saca eso? Porque como no pone atención al mensaje y tampoco lleva el discipulado, pues le parece algo que desconocido. Aunque llegara a una iglesia, aunque conociera o leyera la Biblia, no lo entiende. Porque necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, abra, hermanos, nuestro entendimiento. Amén. Abra nuestros oídos espirituales. Recuerde que el Señor dice en la Biblia que les hablaba a la gente por parábolas y que no le entendían muchos de ellos. Pero a los discípulos, a los que se dejaban discipular, les dijo: a ustedes les he dado entendimiento y sabiduría acerca de aquellas cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué bueno que usted ha tomado la decisión de ser discipulado, de ser enseñado, de oír la palabra. Qué bueno que usted está escuchando este mensaje, porque dice: yo voy a pedirle al Señor que me guíe, yo voy a pedirle al Señor que me enseñe, yo voy a suplicarle al Señor, voy a clamarle. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Oiga bien, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. No la habían conocido, pero porque Dios hace cosas nuevas, hermanos. Así que esto es interesante. Vamos a ver el Salmo 78, 25. Le voy a mostrar algo. Dice la Biblia al día, la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas, la Biblia hispanoamericana, la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, la nueva versión internacional, la Biblia oro y hasta la King James. La King James es la Biblia gringa en inglés. Dice: todos ellos comieron pan de ángeles. ¿Quién ha comido pan de ángeles, hermano? Elías. Pero el pueblo de Israel comió pan de ángeles. Eso no lo conocemos. Pero hermanos, Dios les envió comida hasta saciarlos, pero comieron pan de ángeles. Dios nos guía hacia lo desconocido. Hermano, yo quiero que usted me entienda esto. ¿Usted cree que nuestra mente finita puede entender la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo? No. Hermano, yo ya la he leído 5 veces. La pudo haber leído 100 veces. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para descubrir
tesoros que están escondidos, que están encriptados en la palabra del Señor. Entonces necesitamos la guianza de Dios hacia lo desconocido. Por eso estamos hablando de la guianza, hermanos. El Señor nos guía por misericordia. Mire, Isaías 49:10. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Entonces aquí encontramos que Dios nos guía por su misericordia y que nos conduce a manantiales de agua. Y el agua, hermanos, representa la presencia del Espíritu Santo, pero también representa la palabra de Dios. Así que el Señor en su misericordia nos guía a ser llenos del Espíritu Santo, a sumergirnos en la llenura del Espíritu Santo. Pero también nos guía para que nosotros nos sumerjamos en la palabra, estudiemos la palabra y pidamos al Señor su guianza, nos refresquemos en su palabra. La Biblia al día traduce este texto, Isaías 49:10, de la siguiente manera. Dice: no tendrán hambre ni sed, ni los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien tiene compasión de ellos, y los conducirá junto a manantiales de agua. La Biblia, Dios habla hoy, dice: porque yo los amo y los guío y los llevaré a manantiales de agua. La palabra de Dios para todos dice: el Dios que alivia los conducirá y los guiará a manantiales de agua. Así que Dios en su misericordia nos guía para aliviar nuestra sed, para aliviarnos del peso del pecado. El Señor quiere guiarnos en su misericordia. Usted le ha pecado contra Dios, el Señor tiene misericordia de usted. Usted le ha fallado a Dios, el Señor tiene misericordia de usted. Tal vez haya gente que diga: ¿y qué me vas a decir tú si tú has fallado un montón de veces? Usted lo que tiene que hacer es decirle: si yo estoy hoy sirviéndole a Dios, es por su misericordia, no porque yo sea una blanca palomita. O sea que a veces, hermanos, hay gente, ¿verdad?, que se pasan de vivos porque dicen: este es cristiano. Pero como le decía yo hace poco a alguien, tampoco te confíes mucho, porque somos cristianos, pero no tontos. No le estaba yo ofreciendo golpes, le estaba diciendo pues eso: somos cristianos, pero tampoco somos tontos. Eso, pero estamos en el camino del Señor por su misericordia. No es porque hayamos sido buenos, es por su misericordia. Así que si alguien cree que está en el cristianismo o en el evangelio o sirviéndole al Señor y dice: es porque yo, la verdad, yo me he portado muy bien toda la vida. Hermano, el tal es mentiroso, dice la Biblia, porque todos hemos pecado. Unos de una forma y otros de otra forma. Y estos pecan de orgullo. Bueno, dejemos de pelear con la gente. Entonces vamos a ver la guianza del Hijo. El Señor Jesucristo también guía. Y yo le voy a poner aquí la guianza del Hijo en un esquema que ya mandé ahí al grupo de la iglesia. Déjenme saludar a algunos hermanos que están aquí. Alan Martínez, Dios te bendiga, hermano Alan. No sé quién más se encuentra ahí, hermana Olga Lidia. Hermano Ángel, hermana Oralia Torres, tal vez la hermana Marta, no sé. Bueno, la guianza del Hijo, hermanos, para que nosotros lleguemos al Hijo, el Padre nos guió hasta el Hijo. Eso está tremendo. Ahorita lo vamos a ver. El Hijo es el guiador del Israel espiritual, que es la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Por eso en la Biblia dice en Efesios que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el guiador de la iglesia. Amén.
En la guianza del Hijo, el Señor nos guía a ser pescadores de hombres. Nos guía también a ordenar nuestras prioridades. También nos guía a enfrentar tempestades. Nos guía a la restauración espiritual. Nos guía hacia la fe. Nos guía a morir al yo, a la perfección y a tener tesoros celestiales. Hermanos, el Señor nos guía por medio de su voz. El Señor nos guía a fuentes de agua viva. Nos guía a la revelación de su divinidad, de su naturaleza divina. Aunque Él se hizo hombre, Él es Dios. Por eso mucha gente al no creer en la palabra o en el Espíritu Santo, hermanos, y creer que es una fuerza activa, dicen que Jesucristo no es Dios. El Señor Jesucristo, el Hijo, nos guía también hacia el mesón. Y a ver si la hermana Yami nos puede ayudar ahí. Que era un mesón en ¿cómo se llama? En la Biblia. Todavía hasta que llegue el momento. El Padre guía hacia el Hijo. O ayúdame a ver qué significa. Mire, es que es importante que investiguemos. Porque habla la Biblia de que un hombre encontró tirado a alguien, lastimado, herido por los ladrones, lo tomó y lo llevó a un mesón. ¿Qué era un mesón? Hospedaje público donde por dinero se daba albergue a viajeros, caballerías y carrones. Fíjese. Y aparte de eso, creo que hasta se atendían a gente herida, por lo que dice la Biblia. Entonces, veamos lo siguiente, hermanos. Dentro de la guianza del Hijo, ¿cómo es que nosotros podemos llegar al Hijo? Dice la Biblia, hermanos, San Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Esa palabra, no le trajere, en el diccionario, esa palabra, hermanos, significa, en el griego, significa arrastrar, significa persuadir. Hermano, me da risa por esto, mire, porque ninguno puede venir a Jesucristo si el Padre que lo envió no lo arrastra. Algunos han sido persuadidos y vienen por la buena, pero otros tienen que venir arrastrados, en serio. Y uno de esos que han venido arrastrados es este servidor, porque a veces no queremos o no queríamos. Y dice el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Padre nos guía hacia el Hijo. Y me faltaron otros textos en donde dice que los que han aprendido del Padre vienen y aprenden del Hijo. Los que estuvieron en la escuela del Padre vienen a la escuela del Hijo en esta tierra. Ese es otro tema. Entonces el Padre, como buen guiador, nos guía hacia el Hijo, hacia Jesucristo. Amén. Así que esos testigos de Jehová deberían dejarse guiar hacia Jesucristo como el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el guiador de la iglesia, del Israel espiritual. Y cuando habla de guiador, es el gobernante de la iglesia. Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador. Jesucristo es el guiador de la iglesia, porque dice la Biblia que es la cabeza de la iglesia. Él es el gobernante de la iglesia. La palabra guiador, hermanos, significa alguien que dirige, alguien que comanda, alguien que manda, alguien que tiene autoridad oficial. ¿Cómo autoridad oficial? Sí, que fue enviado y comisionado y que tiene toda la autoridad, porque hasta el Señor lo dijo. El mismo Señor dijo,
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que, hermanos, el Señor es el guiador por excelencia en la iglesia. Así que también Él es el que sabe qué es lo que le conviene a la iglesia. También es el pastor de la iglesia, es el guía de la iglesia, es el gobernador de la iglesia, con la implicación, dice el diccionario, hermanos, de que Él da dirección y es líder de la iglesia. Por eso cuando Saulo perseguía a la iglesia, hermanos, o a los cristianos, que es la iglesia, dice la Biblia que el Señor se le aparece allá en el camino hacia Damasco. Y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía? Al líder de la iglesia, a Cristo. Porque el que le hace algo a sus pequeñitos se lo está haciendo a él. Ahora, la Biblia Castilian dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las grandes ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo Israel. Jesucristo es el jefe, Jesucristo es el gobernador, Jesucristo es el guía del Israel espiritual, que es la iglesia. Amén. Entonces, avanzamos. El Señor Jesucristo, hermanos, usó una palabra que en la Biblia se dice: sígueme. Y al decir sígueme, algunos también le decía: venid en pos de mí. O sea, vengan detrás de mí, síganme, sean mis seguidores. Es decir, yo voy delante como guía, ustedes me siguen, ustedes van detrás de mí. No sé si hasta aquí, ahí la hermana nos va a ayudar, ¿verdad? Esa palabra la usaba el Señor. Mire, Mateo 4:19 y verso 20, en la traducción lenguaje actual dice: Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. En ese instante Jesús se volvió el guía de estos pescadores. Y les cambió, ¿sí?, la función. Les cambió el oficio. Ya no van a tener un oficio material como pescadores de peces. Ahora van a ser pescadores de hombres. Yo les voy a enseñar. Aquí lo dice, por eso usé esta versión. Dice: en lugar de pescar peces, les voy a enseñar. Y la palabra enseñar es guiar. Les voy a guiar para que sean pescadores de hombres. Hermanos, necesitamos en la iglesia hermanos y hermanas que se dejen guiar por Jesucristo para hablar la palabra de Dios y que podamos pescar hombres y mujeres de todo tipo, de toda edad, para Jesucristo. Les voy a enseñar, dice el Señor, a ganar seguidores para mí. Pero necesitamos, hermanos, dejarnos guiar, seguir a Cristo. No podemos seguir a Cristo un día sí, otro no, otro sí, una semana sí, la otra semana no, y ahí nos las llevamos. De esa forma no vamos a aprender nunca a ser pescadores de hombres. Así que, mis amados hermanos, necesitamos dejarnos guiar por Jesucristo para ser pescadores de hombres. Punto que sigue: el Señor nos guía a ordenar nuestras prioridades. Es decir, a poner en orden, hermanos, las cosas.
a veces es un desorden en nuestra vida. Primero ponemos a los hijos. Mira, si tú te quieres ir, le dice al marido o a la mujer, no me importa, con que mis hijos se queden conmigo. Perdón, pero los hijos se van a casar. Los nietos se van a casar. Y usted se va a quedar sola o solo. La prioridad no son los hijos, es su esposa o su esposo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Pero estoy dando un ejemplo, pues. Pero aquí en Mateo 8:21 el Señor le dice a un joven que ordene sus prioridades. Otro de sus discípulos le dijo, mire que era un discípulo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Perdón, hermanos. Es decir, permíteme, porque mi prioridad es mi papá, es mi familia. Pero el Señor le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que el Señor no tuviera sentimientos. Lo que pasa es que este joven le estaba diciendo: déjame, yo te voy a servir. Sí, en algún momento te voy a servir, pero voy a esperar a que mi padre, voy a servirle a mi padre primero, voy a ayudarlo, voy a estar con él hasta que fallezca. Cuando fallezca, entonces, ahora sí voy a tener el camino libre para servirte. Pero primero está mi papá. Y no es primero mamá, ni papá, ni los hijos. Primero es Dios. Primero es el Señor. Y si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, el Señor se va a ocupar, hermanos, de nuestra familia también. Pero tenemos que ordenar las prioridades. Este es mi punto de vista, hermano. Tal vez necesitamos hablar acerca de las prioridades, pero Dios ocupa el primer lugar. Segundo lugar, ocupa nuestro cónyuge. ¿Sí? Tercer lugar, nuestros hijos. Después el trabajo y después todo lo demás, hermanos, que usted quiera ordenar, pero primero está Dios. Dios es la prioridad. Servirle al Señor es una prioridad. Por eso, ¿verdad? Si su marido no quiere servirle al Señor, usted busque de Dios. Su esposa no quiere, usted busque de Dios. Lot, hermano, no se paró por su esposa. El Señor le dijo: no voltees para atrás, pero la mujer sí agarró y miró para atrás. Y quedó petrificada, se convirtió en una estatua de sal. Y Lot no volteó atrás, él siguió hacia adelante. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles, y él escapó por su vida. Así que usted escape por su vida. Que su familia no quiere, usted busque de Dios y manténgase firme en ese camino. Nadie va a luchar por usted. Usted debe escapar por su propia vida. Usted ya le dijo el camino, ya invitó a su esposa, ya le dijo a su esposo, ya le dijo a sus hijos, ya le dijo a sus padres, ya le dijo a su familia. Ok, lávese la mano como Pilato y diga: bueno, yo me lavo las manos. Soy libre de esa responsabilidad, ya les hablé. Ahora yo voy a seguir adelante. Cualquiera que ama más padre, hijos o cosas de esta tierra que al Señor, dice que no es digno de ser su discípulo. Esos son textos que no tengo aquí. Ahora, el Señor en su guianza, hermanos, nos lleva a enfrentar tempestades. Fíjese. Ay, hermano. Mateo 8, 23 y 24 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Él era el guía. Sus discípulos iban detrás de él. Y como guía, hermano, lo llevó a subirse a la barca. Y miren lo que pasó. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas
cubrían la barca, pero él dormía. ¿Por qué lo subió ahí? Él era el guía, pero dormía. ¿Para qué lo llevó ahí? ¿Usted cree que no sabía que iba a haber una tempestad? Claro que lo sabía, hermano. Él sabía que se iban a levantar unas olas muy grandes en contra de la barca, que iba a haber vientos contrarios. Pero les quería enseñar que si él, nuestro guía, nuestro capitán, va en la barca, no pasa nada. Como dice mi hijo José Edwin, no pasa nada. No pasa nada. Hermano, pero es que yo ya no sé qué voy a hacer. Tranquilo. Usted tiene a Cristo como su guía. Porque si no lo tiene, ahí sí preocúpese. Porque no le van a salir bien las cosas. Y no le estoy maldiciendo. Solamente le estoy diciendo que necesitamos tener a Jesucristo como nuestro guía. Como nuestro capitán. Como nuestro guiador. Si Él es nuestro guiador y le estamos siguiendo a Él, usted despreocúpese por la tormenta. Usted descanse, repose. Pero es que no hay dinero, hermano. Tranquilo. Nosotros necesitamos ahorita un dinero. Y hemos tocado puertas. Y no hay. Pero el Señor va a suplir. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Él es nuestro guía. Y como guía nos va a ayudar a enfrentar tempestades, momentos de adversidad, momentos de enfermedad, dificultades familiares, todo tipo de problemas, hermanos. Las tempestades que se levanten, el Señor nos va a ayudar y va a traer paz, bonanza, primero en nuestro interior y después en todos esos problemas que se levanten. Así que déjese guiar por el Señor. El Señor también nos guía a la restauración espiritual. Mire, yo aquí batallé no batallé mucho, pero le había puesto que el Señor nos guía a valorar el ministerio, a valorar el llamamiento. Pero en sí, luego el Señor puso en mi corazón lo siguiente. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Los publicanos, las rameras, los borrachos, los pecadores, todo tipo de pecador, incluyendo a los publicanos, hermanos, habían sido excomulgados de las sinagogas. No podían acercarse al lugar donde adoraban a Dios. No tenían acceso. Eran menospreciados. Prácticamente los habían condenado al infierno, la religión de ese entonces. Pero cuando el Señor va pasando por el banco de los tributos, ve a Mateo y le dice, sígueme. Voy a ser tu guiador. De aquí en adelante ya no te vas a guiar por el dinero. Ya no te vas a dejar guiar por la ambición. Ahora te voy a guiar yo. Te voy a dar la oportunidad de ser restaurado espiritualmente y de restaurar tu relación con el Padre por medio del Hijo. Y eso es lo que hace Jesucristo. Tal vez a ti te han relegado en la iglesia. Tal vez te pusieron en disciplina y ante todo el mundo. Tal vez tú ante los ojos de la gente religiosa no tienes ningún valor. Pero el Señor hoy te dice, sígueme. Así que levántate y síguelo. Tal vez a tus propios ojos dice, es que yo soy menospreciable.
Soy una persona despreciable, de verdad. Yo soy perdón, pues, no sé qué palabra usar que no se escuche tan feo, pero soy alguien que no merece nada. Me lo han dicho todo el mundo, hasta el pastor, los hermanos de la iglesia, mi esposa, mi esposo, todo el mundo me ha dicho que soy asqueroso. Pero el Señor dice hoy, sígueme, voy a restaurarte espiritualmente. Te voy a dar la oportunidad que la religión no te quiso dar. Jesucristo ofrece nuevas oportunidades si nos dejamos guiar por Él. Por eso el Señor le dijo, sígueme, yo voy a ser tu guía y te voy a restaurar espiritualmente. Y se levantó Mateo y le siguió y escribió este libro de Mateo, precisamente. Así que, hermanos, el Señor también nos guía hacia la fe. Miren lo que dice aquí la Biblia, Mateo 9, 27 y 28. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Estaban ciegos, no veían, vivían en la oscuridad, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Gritaban, hermano. Y entonces dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. ¿Qué hicieron los ciegos? Le seguían. No veían, pero le seguían. ¿Cómo le seguían? Si no veían. Saludos, Ian. ¿Cómo le seguían si no veían? Pero dice que le siguieron. Tal vez por su oído, porque los ciegos desarrollan el medio auditivo. Escuchan. Y fueron siguiendo a Jesús. Pero iban orando o clamando, dando voces. Y cuando ellos llegaron a la casa donde estaba el Señor les dice, como el Señor iba adelante, como guía de los ciegos, porque los ciegos lo iban siguiendo. Entonces dice la Biblia que el Señor les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ¿tienen fe? ¿De verdad tienen fe? Ellos dijeron, sí, Señor. Y el Señor le dio la vista, hermano. ¿Hacia dónde los guió? Primero los guió hacia su casa. Porque el Señor quiere guiar a mucha gente, hermanos, que está ciega. Que no quiere ir a la iglesia, no quiere acercarse a la casa del Señor. Pero los ciegos tuvieron que ir a la casa del Señor. Y ahí en la casa del Señor, hermanos, los guió hacia la fe. ¿Creen? Si creen, así será. Conforme a vuestra fe, os será hecho. La fe es importante. Y el Señor nos guía para que desarrollemos nuestra fe. Así que sigamos al Señor. Dejemos que Él sea nuestro guía, porque Él nos va a enseñar. El Señor les dijo a los discípulos, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Y cuando leemos eso decimos, ay, toda la vida Señor, un granito de fe. No, pero el Señor dijo que esa fe tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Entonces el Señor nos quiere guiar hacia una fe madura, una fe que no solamente sea una semilla de mostaza, un grano, sino que ese grano se vuelva una planta, luego una hortaliza y luego un árbol. Tiene que desarrollarse la fe. La fe no puede quedarse pequeñita, hermanos. Así que vamos a continuar. El Señor Jesús nos guía también a morir, hermano. Ay, eso está tremendo. El Señor nos guía a morir. Dice en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí está hablando de morir. Porque tomar la cruz, hermanos,
es morir. Pero morir no físicamente, pues, sino morir al yo, morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, a veces morir, hermanos, hasta nuestros derechos. Porque reclamamos por nuestros derechos, hermanos, ante quien sea. A veces lo tenemos que hacer. El apóstol Pablo lo hizo. Cuando lo habían azotado, dijo, yo soy un ciudadano romano y ustedes me han golpeado. Y un ciudadano romano no podía ser golpeado. Y le tuvieron que pedir disculpas. Pero el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue. Entonces el Señor quiere guiarnos a morir al yo. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo cada día muero. Y también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es algo tremendo, ¿no? Entonces necesitamos morir al yo, pero el Señor es el que nos guía. El Señor nos dice, tienes que morir al yo. Tienes que dejar de pensar tanto en ti. Porque hasta eso, hermanos, nosotros le enseñamos a la iglesia o a los hermanos que no se trata de que, hermanos, llegan a la iglesia y piensan que todo tiene que estar en función o alrededor de ellos. El pastor, vamos a cantar cantos que me gusten a mí. No, si los cantos no son para ustedes, los cantos son para el Señor. La palabra es la que el Señor da. Pastor, no nos podía hablar acerca de cómo hacernos ricos en un año. Podría darnos los 10 pasos para conseguir novia. No, es lo que el Señor quiere darnos. Porque, hermanos, nos reunimos en torno a Cristo. Jesucristo es el centro. No soy yo. Por eso, pues, hay iglesias donde creen que ellos son el centro. El pastor tiene que apapacharlos, que achecharlos, cambiarle pañales, atenderlos. Que cada semana tiene que irlos a visitar, porque si no, ellos no siguen en la iglesia. Creen que la iglesia, hermanos, es por ellos. No, es Jesucristo el centro de la iglesia, es su palabra. Nosotros tenemos que ser teocéntricos, cristocéntricos, bibliocéntricos. El Espíritu Santo debe ser también el centro de la iglesia. No es el yo. Hay gente que dice, a mí nadie me ha venido a ver. Desde que dejé llegar a la iglesia, el pastor no ha venido por aquí. Y ese es un problema. Ese es un problema porque hay gente que cree que puede venir a la iglesia, pero no viene. Y que tienen que irlo a ver porque si no, no van a venir. Si quieren, voy. Y no es así, hermano. Tiene que morir al yo. Tiene que morir el ego. Así que yo te invito, hermano, a que te mueras. Amén. Así que muérete. Pero muérete no físicamente. Muérete al yo. Al mundo. Al pecado. El Señor quiere guiarnos también, hermanos, hacia la perfección y guiarnos a tener tesoros en el cielo. Esos son 2 puntos que están en un solo verso. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y le dice luego, y ven y sígueme. Sígueme, yo voy a ser tu guía y te voy a llevar a la perfección. Porque, hermano, si usted no lo sabe, nosotros no somos perfectos. Y la Biblia habla de la perfección de los justos. Hemos sido justificados y necesitamos ser perfeccionados. Me estoy pasando el tiempo, ¿no? Así que el Señor quiere perfeccionarnos. Y Él va a llevar a cabo su obra en nosotros
de una o de otra forma. Y el Señor también dice que debemos tener tesoros en el cielo. Él nos quiere guiar. Entonces vamos a ir aprendiendo. Tenemos que aprender a dar para hacer tesoros en el cielo. Esos son temas muy, muy importantes. Cada uno de estos podríamos decir que es un solo tema o una sola serie. Bueno, por medio de su voz. El Señor nos guía por medio de su voz. Mire, el que no escucha la voz de Dios, el que no escucha la voz del Señor, el que no oye el mensaje de Jesucristo, difícilmente podría decirse que sea oveja. Juan 10:4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Va delante de ellas. ¿Se acuerdan que Jehová iba delante del pueblo de Israel? Entonces, delante de ellas significa que el Señor Jesucristo es nuestro guía. Pero dice, y las ovejas le siguen. Porque el Señor es el guía, es el pastor. Pero dice, porque conocen su voz. Y ahí hay un rema tremendo, ¿no? Porque cuando el Señor venga, cuando venga a arrebatar a su iglesia, dice la Biblia, porque el mismo Señor, con voz de mando, ¿cómo vamos a reconocer la voz del Señor si no obedecemos su voz cuando Él nos manda, sus mandamientos? Cuando el pastor predica, enseña, disipula y no hacemos su voluntad, pero el Señor dice que va a venir con voz de mando. Las ovejas del Señor oyen la voz y le obedecen. Yo espero estarme explicando. Yo sé que el Espíritu Santo le va a explicar eso también. El mismo Señor con voz de mando va a venir. Y si su voz la van a escuchar las ovejas, sus hijos, y los que no la van a escuchar. Porque hasta los muertos van a escuchar su voz y se van a levantar, hermano. Así el poder de su voz. Pero la voz del Señor para muchos no tiene poder porque no la escuchan, no quieren aprender, no quieren oírla, no quieren obedecer. Entonces, hermanos, voy a ir un poquito más rápido ya. Estas últimas las voy a decir un poquito rápido. A fuentes de agua de vida, dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok, el Señor nos va a guiar a fuentes de agua de vida. Luego, también el Señor nos guía hacia la revelación de su divinidad. ¿Sí? Por eso le hablaba yo de los testigos de Jehová. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué les estaba mostrando? Les estaba revelando que Él es Dios. ¡Ja! Imagínense que resplandecía su rostro como el sol, hermano. Y cuando vemos allá en Apocalipsis capítulo 1, cómo se le aparece precisamente a Juan, el apóstol. Hermano, sus ojos eran como llamas de fuego. De su boca salía una espada. Y brillaba como el sol su rostro. Eso es tremendo. Aquí le está mostrando a estos tres varones su naturaleza divina. Entonces, mis hermanos, pero eso viene por revelación. Hay gente que no cree que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo es Dios. Ahora, terminamos con esto entonces. El Señor nos guía hacia el mesón, Lucas 10:34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, dice, lo llevó. Esa palabra también se traduce como lo guió al mesón y cuidó de él. El Señor quiere llevarte al mesón. El mesón no es una mesa grandota. El mesón, ¿qué cosa era?
un lugar de hospedaje, un lugar donde el Señor va a limpiar tus heridas, le va a echar aceite, que es la unción del Espíritu Santo, y te vas a olvidar de las heridas, de las amarguras, de cuánto te han hecho daño, porque el Espíritu Santo te va a llenar. Pero también dice que va a echarte vino, y el vino es alegría, es gozo, es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y dice que Él nos va a poner en su cabalgadura, nos va a llevar a su casa o al mesón, pues, y va a cuidar de nosotros. Hermanos, no puse lo demás de este texto, pero está tremendo, porque le dijo al mesonero: aquí te dejo y te pago todo lo que te debo hasta ahorita, y cuando yo venga, si hay un gasto más, te lo voy a dar. Y es que la Biblia dice, hermanos, que el Señor pagó doble por nosotros. Con esto termino. El Señor pagó doble. Ya lo vamos a estudiar en algún momento. ¿Y por qué pagó doble? Pagó por los pecados que hemos cometido. Y pagó también, hermanos, no, eso no es un permiso para pecar, pero pagó aún por los pecados que tal vez cometamos. Eso no significa que, bueno, pues vamos a pecar. No. Pero Dios, en su misericordia, dice la Biblia que Él pagó doble por nosotros. Tremenda. Yo no alcanzo a entender, hermanos, la gracia, la misericordia, la bondad, el amor inmensurable del Señor. Y yo creo que usted tampoco. Y más si ahorita está pensando, ¿qué cosa dijo? Por eso le dije que el Señor nos lleva por caminos que nosotros no conocemos. Maná que que no conocíamos. Palabra que no conocíamos. Enseñanza que no va a parecer, es tan loco eso. No, pero está en la Biblia. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a suplicar, Señor, que nos guíes. Guíanos, por favor. Te rogamos que hagas tu voluntad en nosotros, es lo que queremos. Que no sea, Señor, nuestra humanidad la que tome la dirección de nuestras vidas. Que no sea nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra carne, sino que sea tu espíritu, guiándonos desde nuestro espíritu para hacer tu voluntad, para cumplir, Señor, tus propósitos, en el nombre de Jesucristo. Te ruego por los hermanos y hermanas que escuchan esta palabra. Ministralo, Señor, ahí en su casa, ahí donde se encuentran. Muchas gracias. Amén. Quiero saludar a algunos hermanos, bueno, al hermano Alberto Torres, al hermano Alan Martínez, que no sé si ahí tienes algún otro. Amén. Bueno, el Señor me los bendiga, hermanos. Mañana vamos a continuar con este tema precioso y vamos a estar hablando acerca de la guianza del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos guíe, al Padre, al Hijo, y pidamos al Espíritu Santo, hermanos, que sean nuestro guía. Dios les bendiga a todos.